Grabemos. Bien, gracias a todos por estar aquí. Para mí es un honor, como siempre, saludarlos, esperando que hayan tenido unas lindas festividades. Ya saben que siempre se los recuerda con mucho cariño a todos ustedes y aunque en estas fiestas siempre nosotros estamos un poco desconectados, ¿no? de muchas cosas, pero creo que sí pudimos terminar el librito a tiempo. Bien, bueno, para poder dar inicio, pues recordar un poco la sinopsis, ¿no es cierto? Alice Gould es ingresada en un sanatorio mental. En su delirio, cree ser una investigadora privada a cargo de un equipo de detectives dedicados a esclarecer complicados casos. Según una carta de su médico particular, la realidad es otra. Su paranoica obsesión es atentar contra la vida de su marido. La extrema inteligencia de esta mujer y su actitud aparentemente normal confundirán a los médicos hasta el punto de no saber a ciencia cierta si Alice ha sido ingresada injustamente o en realidad padece un grave y peligroso trastorno psicológico. Una novela honesta sobre la locura que sigue manteniendo intacta su vigencia. Bien, con esto damos inicio y pues, a ver, quisiera empezar preguntándoles cuáles eran sus expectativas del libro, qué pensaban sobre el libro al iniciar a leer, sobre todo con este título que sugería muchas cosas, ¿no es cierto? Y al final del libro, ¿cómo se sintieron? ¿Sí? ¿Qué les pareció? Empecemos por ahí. ¿Cuáles eran sus expectativas del libro? Y al final, ¿cómo se sintieron? ¿Les gustó, no les gustó? Ya para poder ir abordando temas un poco más profundos con nuestros expertos. A ver, ¿quién quiere iniciar? Como hacer reacciones, ¿no? Eh, Melissa, ¿tú quieres aportarnos algo? Sí, Ay, bueno, yo realmente debo decir que estoy todavía conmovida, conmocionada con la lectura de cada uno de los capítulos. No pensé nunca, no creí que podía darse un relato así tan profundo, tan conmovedor. Y es un libro completamente diferente a los que hemos leído en estos 2 años ya de estar en el club del libro. Todos han sido interesantes, pero este para mí ha sido especialmente conmovedor. El comprobar la agilidad mental, el conocimiento inmenso que ha desarrollado el autor, don Torcuato de Luca, para poder describir con tanta claridad, para conmover al lector, es realmente extraordinario. Sí, hemos leído también autores con una capacidad muy grande para las descripciones, pero don Torcuato de Luca creo que merece un lugar especial. Y más que nada, el tema que desarrolla nos hace reflexionar muchísimas cosas. No sé si los seres humanos que estamos fuera de los manicomios estamos realmente sanos. Yo creo que no, yo creo que no, que hay muchísimos de los que están adentro que están más sanos que nosotros, que los que no hemos pisado esos lugares. Entonces, doña Alice Gould, que es la protagonista principal, se muestra como una mujer tan inteligente, tan capaz, tan lúcida. Sin embargo, sufre una paranoia. Y una de las cosas que a mí me impresionó inicialmente fue las reflexiones. Claro que las reflexiones son de don Torcuato, ¿no? Pero en boca de doña Alicia, cuando habla del arte, cuando está demostrando en esas conversaciones iniciales con los médicos, quién es ella, o pretenden descubrir quién es ella. Cuando aborda este tema del arte, ella dice algo que nunca se me habría ocurrido pensar, que mientras más hermoso es el arte, es más inútil. O al revés,
Mientras más inútil, más hermoso, ¿no? Eso a mí me hace notar que los seres humanos no solamente buscamos lo utilitario, sino la belleza, ¿no? Y eso es lo que hace que nuestro mundo sea un mundo, el que nos rodea, un mundo que nosotros le transformamos en bello o nosotros le transformamos en un horror, en un infierno. Entonces, creo que muchísimas de las cosas que se dicen en el libro ameritan reflexionar mucho. Y eso es el valor. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias. Qué genial. Me encantó tu análisis inicial. Muy, muy bueno, Melissa. Y sí, tienes mucha razón. En realidad sí te deja impactado la forma en la que el autor de alguna forma buscó poner en la boca de Alice sus propios pensamientos, ¿no? Yo me ponía a pensar cuánto tiempo él pasaría investigando sobre estas enfermedades mentales. Me parece que incluso yo leí por ahí, no sé si será cierto, que él convivió con enfermos mentales durante un tiempo antes para escribir la novela. Entonces, y creo Sí, que logró en verdad acercarse bastante a la realidad, ¿no? Y estuvo muy, muy chévere. Vicentico, adelante. Bueno, yo la verdad al inicio no tenía ni idea de qué se trataba el libro, ¿no? A partir de que ya empecé a leer desde el capítulo que está descrito por el abecedario, ¿no? Un hombre y una mujer, me enganché en el rato en que el doctor Teodoro Ruy Pérez, el encargado de la dirección, empieza digamos, la anamnesis de Alice. Y la verdad, desde el inicio, o sea, me impacta que esta señorita de tonta no tenía nada, ¿no? Como decimos por ahí, podría ser loca, pero como en el libro mismo lo indica, o sea, de tonta, de estúpida no tenía nada. Y hay frases que me engancharon, eran cuando hacía el interrogatorio y que el doctor le preguntaba, su esposo conoce el consultorio donde ella laboraba y ella le dice no. Entonces el doctor le decía, oh, asombroso. Y luego ella le ripostaba, ¿y su esposa conoce donde usted trabaja? Y él al responderle no, ella también le dijo, ah, asombroso. La otra pregunta cuando le preguntaba que acerca del por qué está ahí, ¿no? En aquella desde el inicio indica que ella nunca quiso envenenar, en este caso, a su esposo. Y ella era licenciada en ciencias químicas, pero obviamente ya luego nos enteramos que tenía una especialidad distinta y que también el médico le decía, oye, qué extraño que no sepas que se puede envenenar a la gente. Y entonces ella le respondía, discúlpeme doctor, ¿y usted es capaz de operarme los ovarios? Entonces cuando él le dice, no, pues mi especialidad en este caso es psiquiatría, entonces ella le ripostaba, wow, qué extraño. O sea, esa habilidad desde el inicio ya a mí me enganchó. Entonces dije, no, de aquí esto hay que irlo entendiendo de qué se trata. Y claro, al final, lo que yo resumo es que es un libro espectacular donde no sabemos entre qué punto está esa línea que nos divide a todos, como decía Elisa, o estamos con un trastorno mental propiamente dicho, o lo que tenemos es una alteración de nuestra salud mental. Evidentemente, al final del libro ya nos pudimos dar cuenta que evidentemente esta señora para mí nunca tuvo un trastorno mental y lo que tuvo de repente era o estaba en el límite de llegar a aquello. Porque obviamente había desencadenante. Voy a irme al último, ya de repente cuando nosotros decidimos y preguntamos, ¿el diagnóstico es correcto? Para los que tenemos un poco más de parte clínica, sabemos que el diagnóstico inicialmente era correcto, o la presunción diagnóstica. Pero lo importante en el libro al final, y eso nos puede pasar a todos nosotros, y a mí me deja como enseñanza este libro, cuando preguntamos, ¿y el pronóstico? Entonces, definitivamente espectacular. Entonces, el pronóstico de Alice al final, como ustedes ya lo saben, para no hacer mucho spoiler, ¿verdad? Para ir conversando poco a poco, pero a la pregunta de Diego, a mí, a partir de ahí me enganché. Muchas gracias.
Genial, amigo Vicente. Buenas noches, damas y caballeros. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Pablito, qué chévere, qué gusto. ¿Qué tal, Pablo? Saludos, Pablo. Excelente, Tenle, porque esperamos escuchar ya su opinión también, mi querido Pablito. A ver, tiene por lo pronto la mano levantada Pedrito. Pedrito, adelante. A ver, Dieguito, una cuestión. En lo que tú acabas de leer, que dice Alice Gold es ingresada a un sanatorio mental. En su delirio cree ser una investigadora privada a cargo de un equipo de detectives dedicados a esclarecer complicados casos. Un ratito, no es que cree, ella es una investigadora privada. Cuando ya vamos avanzando en el libro, nos enteramos de que sí es una investigadora privada. De lo que dice Vicente, para mí ella sí tuvo un problema, pero fue un problema que me imagino el momento en que si yo soy Alice y veo una mujer que sale, una mujer, una casquivana que sale del dormitorio del esposo, ¿no? Y que le invita para compartir con ella y dice, no, yo tengo otras actividades que hacer y todo eso. Bueno, eso yo sí creo que puede causar unos shocks, pero gigantes, ¿no? Y ahí es donde ella tiene su problema y crea, porque ella va creando sus propias ideas de las cosas y todo eso. Entonces, hay mucho de eso, pero también hay una parte que a mí me deja en el aire un poquito, es al esposo no se le escucha, no hay una explicación de qué era lo que él pensaba. Y yo sí creo que hubo por ahí algún convenio con este otro médico que era el vecino, ¿no? Entonces, algo me quedó todavía en el aire allí. Ya, dejo hasta ahí nada más para después seguir. Ahí está. Gracias, Pedrito. A ver, ¿quién quiere continuar con esas apreciaciones? Me gusta cómo ya vamos armando esos hilos. A ver, le voy a pasar la posta a Lenny. A ver, amigazo, tú también, que creo que es tu segunda lectura de este librito. Vamos, ¿qué opinas? La suya es la segunda, Pedrito, también. ¿Y usted, Pablito, lo había leído antes? No, Lenín, es la primera vez que leí el libro. Y no Sí, sé cuál es a la mí, pregunta. No sí, sé cuál es, disculpe, Lenín, no sé cuál es la pregunta que hizo Diego, por eso no sí. puedo discernir sobre el tema. A ver, un poco lo que estábamos, a propósito de este tema que ya introdujo Diego, me parece que hay un tema súper importante que abordar. ¿Ella era realmente una investigadora o no? Me parece que durante el libro uno pasa momentos que, digamos, que se aferra a creer que sí es una investigadora, luego tal vez pasa por la fase de desilusión y luego tal vez de realidad, bueno, una cosa así. Pero en estas fases yo sufría realmente, no sé si a ustedes les pasó, pero o sea, me dolía pensar que estaba loca. O sea, yo dije, ¿cómo es posible, digamos, esta gente mala que intenta hacernos creer que la señora está loca? Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Era una investigadora? ¿Estaba loca? No sé, me parece que ahí ya entramos ya a lo fuerte y al condumio del desarrollo del libro. Queremos escucharles. No levanté Bien, la sí. manito. Olga, Diana, no, Diana. Diana, le escuchamos. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches a todos. Bueno, esta es la segunda vez que leo yo el libro. Yo lo leí hace unos 2 años más o menos. Y me pasaba esto, que empecé a leer y claro, decía, no está loca. Luego llegaba un rato en que decía, no, sí está loca. No, sí, loca. Después decía, no está loca. O sea, me pasé así todo el libro y con la esperanza justamente de que no esté loca, porque no quería que esté loca. Pero yo creo que sí tiene un desorden mental, obviamente, porque al final, a pesar de que con su inteligencia logra engañar a un grupo de expertos, sin embargo, sí hay al final para mí, una clara demostración de que sí, ella tenía un desorden mental. Y me hizo recordar la película de Una mente maravillosa,
sí, que es un hombre que tiene un desorden, es esquizofrénico. Sin embargo, su inteligencia era un hombre brillante, ¿no? Recibió un premio Nobel y todo. Entonces, pienso que lo interesante de esta obra es realmente hacernos cuestionar sobre la mente, ¿no? La mente del ser humano, que es tan difícil de entender, porque no es algo, es justamente, se nos dice que no desarrollamos toda la capacidad mental que tenemos. ¿Dónde está la línea entre la cordura y la locura? O sea, cuál es esa línea? Porque para mí es finísima, ¿no? Creo que de pronto incluso todos podemos tener momentos en que no somos tan cuerdos y otros en los que en cambio la razón es la que prima. Entonces a mí me parece súper interesante y creo que nos hace cuestionarnos y pensar mucho sobre la capacidad y la mente del ser humano. A mí Torcuato Luca de Tena me encanta cómo escribe, me parece sumamente profundo y me gusta mucho cómo llega, porque realmente uno llega a vivir lo que el personaje vive durante su historia. Entonces, creo que eso es súper interesante porque no todos los escritores lo logran. Y esto, a mí uno vive la historia de Alice. Y me encantó y releerlo me encantó más todavía. Excelente comentario. Muchísimas gracias, Diana. Ceci, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, amigos. Bueno, no levanté la mano, pero quería, como quien dice, acompañar el comentario de Pedrito en lo que decía que Alice no tenía un problema. Para mí sí es detective. Y las situaciones que ella vive como pareja con su esposo hacen que su personalidad se vea alterada de alguna forma. Pero al ser una mujer inteligente, ella sabe dominar esas adversidades de la vida. Para mí este libro fue una cosa loca, un libro que yo he querido leer desde hace más de un año, con Dieguito lo comentaba. Veía de venta y, o sea, y compro, no compro el Torcuato. ¿De qué será el Torcuato? No imaginé que trataba un tema así. Y temprano yo hablaba con Dieguito y le decía, yo conozco una historia de alguien que hace unos 10 años vivió una situación parecida, tal cual la cuenta el libro. El esposo le quiso alocar, o sea, a consecuencia de que ella recibe una herencia de la vida real y en Quito. O sea, de verdad, o sea, buscó las mil de excusas, le llevó a un loquero, porque o sea, ella no le dejaba participar en su herencia y él no estaba de acuerdo con eso y le dijo que estaba loca y accedió y se fue al loquero. Bueno, felizmente no logró nada. Ella hizo las tantas cosas que ella hizo por ella y siempre él vislumbraba la muerte de su esposa y cometió el error, diría yo. Era un hombre que hablaba dormido. Entonces ella se dio cuenta. Las veces que él decía que está esperando 4 años, que ya mismo se muere, que está esperando 2 años. Sí, o sea, parece, al viejito yo le contaba, le digo, parece cuento, parece el libro, pero estas cosas del libro, o sea, yo sí las vi reflejadas en el caso de alguien muy cercano. Felizmente se divorció hace 2 años sin que el señor consiga el objetivo. A lo mejor el que le iba a envenenar era él. Y a ti, Lenny, te escribí, te decía de la vida misma, ve, o sea, qué cosa loca pensar que sí existen esos seres humanos y están bien reflejados en el libro. Eso un tema. Otro, el tema, esto nos habla de un hospital psiquiátrico, ¿no? Eh, Conozco de cerca la vida en un geriátrico. No es lo mismo, sé que hablamos de dos pacientes diferentes, pero es similar. El trato que les dan, los preferidos que hay, este tema de los apodos. Cuando yo leí esto de los apodos, el montón de apodos en un geriátrico es exactamente igual. Y siempre hay la enfermera bonita, la que les atiende mejor, la que tiene más paciencia, los dueños que se dan sus aires de generosidad, de que, o sea, que Dios les permite ayudar y cosas así, pero son aires nada más. O sea, yo lo he palpado de cerca, mi padre vivió 7 años en un geriátrico y sé lo que digo. Entonces, leer el libro era, yo, wow, Dios mío, no es un loquero lo que yo viví en un geriátrico, pero qué cosa loca. O sea, eso, conmovida y yo al final yo ya quería que se acabe porque no, o sea, no sabía qué le iba a pasar a la Alice. O sea, Dios santo, digo, ¿se va a salvar? ¿No se va a salvar? No, no puede ser. O sea, ¿qué va a pasar? Eso, pero me encantó el libro, me gustó mucho, mucho. Sí me confundí este tema de los apodos.
que hay tantos y tantos apodos, pero eso quería contarles. Chévere, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Ceci. Pablo, te escuchamos. Bienvenido, buenas noches. Nuevamente, buenas noches, queridas y queridos amigos, que es volver a participar de estas reuniones y con la lectura de este libro realmente es fantástico. Y quiero comenzar diciendo que todos tenemos un poco de músicos, poetas y locos. La verdad es esa, porque en algún momento de nuestra vida, en jóvenes, niños, lo que sea, llegamos a ese límite que nos hablaba hace un rato Diana, ¿no? El límite entre la cordura y la razón. Y realmente me encantó más el libro, porque este libro está prologado por un famoso psiquiatra, Juan Antonio Vallejo Nájera, que le estaba leyendo. El prólogo es de quería saber realmente quién era este personaje, y es un gran psicólogo español que realiza da el inicio para esta gran novela. Realmente yo no tenía la menor intención de leer, les soy sincero. Pero cuando la comencé a leer, 2 hojas, 3 hojas y no me pude despegar, la verdad, porque me encanta ese tipo de novela. La verdad es que me encanta ese tipo de novela en donde está la intriga, la situación policial, bueno, muchas cosas que a uno le llevan a la imaginación. Yo estoy de acuerdo con Chechi, la verdad. Para mí nunca estuvo loca la protagonista. Yo no creo que estaba loca, porque conozco gente y he tenido la posibilidad de conocer gente que hace ese tipo de trabajos, que son trabajos muy especializados de investigación y que tienen que tomar, como un artista de cine, tiene que tomar el personaje, tiene que enfundarse en ese personaje. Si es que es un político, si es que es un médico, si es que es un loquero, si es que es una loca, si es que es un tipo que anda en la calle, un pordiosero, que a la final son los que más información se obtienen de cierto tipo de cosas. Entonces, yo la verdad es de que no creo que esté loca la protagonista, no. Y realmente me admira realmente el tema, más que nada el tema en lo que corresponde al desarrollo de cómo ella se va viendo la miseria humana dentro de un hospicio. Hablaba Cecilia de un geriátrico, que no es lo mismo, ¿no? Pero he estado también he tenido trabajo, la profesión que tenía me permitió algún rato estar en un geriátrico y ver de una u otra manera, apoyar desde alguna u otra manera a ese geriátrico que pertenecía a nuestra organización. Entonces, sí me doy cuenta que las condiciones en las que las personas ahí se dan no pueden ser al nivel de lo que se establece en la novela. No puede ser, no. Pero sí es terrible. Y aquí yo pensé que iba a ser más dura la circunstancia realmente para Alicia conforme iba desarrollándose la novela, pero no fue así. Al final se da un desenlace que realmente no me gustó mucho, pero realmente la novela es fantástica y me alegro de haber terminado el año leyendo esta novela, que realmente no le tomé, decía, no me voy a leer eso. Yo estaba en otro tipo de novelas, realmente yo les ponía tips de otras novelas que estaba leyendo esa situación, pero como digo, le conseguí la novela y me leí 2 hojas y no pude despegar los ojos hasta poder terminar y leer la biografía del uno y toda esa situación. Es fantástica, realmente una excelente novela. Muchas gracias, Lenín. Gracias, Pablito. Qué lindo, o sea, no he saludado, qué lindo escucharle los tiempos, Pablito, sí se sentía la ausencia. Y sí, coincido completamente con todo lo que ha dicho. A mí
el final tampoco me dejó satisfecha, digamos. O sea, sí, no, pero así mismo pasa. Después de que mi papi se murió, yo seguí yendo 3 meses más al geriátrico porque me acostumbré a ir ahí. O sea, volví al mismo sitio donde que viví muchas cosas al final. Pero luego dije, no, o sea, eso está mal. La que está mal soy yo, no, la loca, entre comillas, soy yo. Escuchémosle a Jovi y luego sigue Luisito. Hola, buenas noches Hola, con Jovi. todos. Sí, la verdad es que es mi segunda vez que leo este libro yo creo que hace unos 10 años que lo leí y la verdad es que ya no me acordaba y fue espectacular. O sea, yo creo que uno dice, no, ¿para qué voy a volver a leer? Primero que ya no te acuerdas y luego que seguro que las segundas y terceras y cuartas veces son mejores que las primeras, ¿no? Eso creo que pasa porque tienes lo ves de otra manera, tienes otra visión, seguramente tu realidad, tu madurez es diferente. En mi caso pasó eso. Y bueno, la verdad es que lo que a mí me pasó y ahora voy a hacer como una división, ¿verdad? Hemos hablado bastante de Alice Good, seguramente es el personaje favorito de muchos de nosotros, ¿verdad? Pero ahora me voy un poco a dedicar a los otros pacientes, que a diferencia de Alice Good, la verdad es que para mí fue impactante la primera y esta vez que acabo de leer el libro. Primero, es muy doloroso. O sea, de verdad que con cada personaje, que son muchísimos, ¿verdad? Con tantos apodos como el escritor pudo darles a cada uno de estos demenciados. Y fue muy duro porque cada historia, ¿no es cierto? De un impacto y a medida que íbamos, ¿no? En el progreso de la historia, venían otros, pero diametralmente eh, inconcebibles en la mente humana, para mí. O sea, cuando yo leía en este momento de la excursión, ¿se acuerdan? O sea, fue terrible primero, o sea, ver que eran como 300, 500, no sé cuántos individuos, cada uno más loco que el otro, más demenciado que el otro, y luego ver que no entendí esta parte, luego hablaba de unos corderos, ¿no es cierto? El autor, y de pronto esta demenciada que saca sus senos, ¿cierto? Y ve que quieren lactar, o sea, que querían, que se morían del hambre. Y fue un escenario, o sea, yo en mi mente no podía, o sea, les juro que no, o sea, yo trataba de visualizar, ¿no es cierto? De poner en mi imaginario, o sea, este drama humano. Y me acordé, esto me llevó a recordar porque uno dice, pero no, esto es fantasía. Entonces ya obviamente desde el principio entendemos que el autor se introduce en el manicomio, ¿no es cierto?, por 18 días. Y yo estoy segura que no se quedó porque vio cosas terribles como las que nos cuenta. Entonces yo inmediatamente me acordé que no sé si en mis primeros años de la universidad, yo estudié Derecho en la Universidad Central. No me acuerdo si fue, yo estoy segura que fueron los primeros años, ya no me acuerdo. Pero nos enviaron, no sé exactamente por qué, puede ser, no sé, tal vez una materia que tenía que ver con psicología, puede ser en tercer año, ¿sí? Entonces nos enviaron creo que al manicomio San Juan de Dios, puede ser uno en el centro de Quito. Entonces yo fui y mi esposo me acompañó. Y yo, entonces, sí, era solamente como la experiencia, ¿no es cierto?, de ir allá y ver y obviamente hablarlo. Y entonces, o sea, me remonté a este momento en donde yo subía en una casa antigua, ¿no es cierto?, al centro de Quito, muy mal tenida, ¿no es cierto? O sea, patrimonio, creo que no sé si ha puesto su mano ahí, la verdad, no creo. Y veías estas personas que estaban totalmente fuera de sí, más bien más calladas que no se les escuchaba, por lo menos en ese momento que yo estuve,
no se les escuchaba, estaban como muy aletargadas, seguramente estaban con mucha medicina dentro, ¿no es cierto? Les tienen seguramente dopados para bajar todas estas sensaciones, emociones que deben sentir. Muchas de ellas se balanceaban, me acordaba de Alicia, una de las niñas, de la niña, ¿no? La niña ¿Recuerdan? péndulo. Exacto, de la niña péndulo. Entonces, y sí, hablaban solos y entonces gesticulaban mucho. Y seguro que no me quedé sino como el tiempo necesario de subir, entrar, darme la vuelta y salir corriendo porque no te da el alma para ver eso, o sea, realmente no te da el alma y observando y leyendo en detalle, porque es muy, o sea, lo dice muy a detalle el autor, ¿no es cierto? El escritor, cada uno, ¿no es cierto?, de estos demenciados o sea, impactante y muy triste y saber que eso existe. O sea, eso fue quería como compartir con ustedes que eso existe y no la Alice Good. Es lo que quería decirles. No la Alice Good. Estoy segura que seguramente Alice Good pueden haber fuera, ¿no es cierto?, de casas de reposo, adentro de los manicomios existe una cosa que es poco más que aberrante y que es muy triste. Y ¿saben qué? Por eso se llama los renglones torcidos de Dios. Cuando yo hacía, ¿no es cierto? Yo decía, ¿por qué el autor puso los renglones torcidos de Dios? Y aquí en el libro también se habla, ¿no es cierto? Que hay errores, lo dicen así, con mucho dolor, porque yo no, a ver, yo digo, Dios mío, ¿por qué? O sea, ¿es correcto decir que es un error tuyo? O sea, no, o sea, eso seguramente podemos discutirlo y hablarlo, porque es súper polémico, ¿verdad? ¿No es cierto? Los renglones torcidos de Dios. Y entonces, ¿qué será que cada uno de estos demenciados ha pasado en su niñez, ¿no es cierto? Otra historia que tal vez tampoco no es tan como wow, relevante, es la de ¿cómo era? Urquieta, el que tenía pánico al agua. Ignacio Urquieta. Ignacio Urquieta, que bueno, a la final sale, ¿verdad? Se cura. Pero los que están ahí metidos, o sea, los que están ahí sedados, y la realidad nuestras, porque en Europa seguro que están dando otro tratamiento, pero la nuestra es muy triste, es terrible. O sea, no existe, yo creo que ni siquiera, no sé, perdón, con los psicólogos, psiquiatras, pero no sé si siquiera exista un diagnóstico preciso y un tratamiento preciso también para quienes adolecen de enfermedades mentales, ¿no es cierto? Ahora que está tan de moda hablar esto de justamente estas dolencias o esta fragilidad en la mente de la gente hoy, después de pandemia, más aún. Pero bueno, solamente quería hablar de esto. Sí. Hola, Yoga, perdón, gracias, qué bien escucharte. Estoy fuera de Quito y estoy con poquito internet. Discúlpenme que no tenía la clave del Wi-Fi, aquí estoy. Qué bien escucharles. Gracias por estar acá en nuestra última reunión del año, increíble. Y sí, escuchándote es una novela súper fuerte. Yo creo que a mí en diciembre especialmente sí me afectó, porque ya diciembre de por sí es emocionalmente complejo. Yo creo que para todos, en mi caso tan en particular, yo tuve un tío bipolar que pasó por lugares así y realmente lo que acabas de decir como finalización de tu intervención, a mí me afectó personalmente mucho, puesto que vi cómo son acá los lugares y un lugar privado que cuesta mucho, pero también he asistido alguna vez al piso psiquiátrico del IES, por ejemplo. Y eso fue porque tuve una empleada doméstica que quiso suicidarse
y cuando fui realmente eso es algo, es una cárcel adornada. Y te digo, me costó realmente, y les debo decir, no finalicé el libro, no me alcanzó el tiempo ni la emoción, pero es un libro que da mucho para reflexionar sobre, y especialmente post pandemia, ¿no? ¿A qué estamos expuestos? La Organización Mundial de la Salud estima que para el 2030 la principal causa de muerte serán los suicidios. La principal causa de muerte a nivel mundial. Entonces, sí, me llevó mucho, está súper bien descrito. También está la película realizada, me imagino que será interesante. Pero escucharte hace que a uno se le encoge el alma, porque es una realidad. Y claro, tiene una trama de suspenso, de investigación, de que hay un interés implícito para hacerle más interesante, ¿no es cierto?, de lograr encontrar un asesino, pero lo que se vive ahí. Y en esta Navidad yo creo que uno se pone a pensar más aún en las personas que están expuestas a vivir en lugares así, con tanto dolor, ¿no? Así que nada, qué lindo verles. Les digo, no les quiero interrumpir la trama que ya va viniendo, ya se va dando, y nos hace reflexionar especialmente en una época en la cual quisiéramos que sea todo más justo, ¿no? Chévere. Gracias, Ale, por tus palabras y claro, bienvenida. Juan Flores, tiene su manito levantada. Adelante. Hola. Hola. Hola, buenas noches. Antes que me olvide, feliz Navidad y que tengan un lindo año nuevo. Bueno, yendo al tema del libro en sí, una trama súper bien lograda. En unos 3 días lo terminé, así que me quedó de largo para leerme unos 3 libros más en el mes, de lo que fue bueno. La parte que me puso a pensar, incluso digo, ¿cuál es el punto de quiebre entre la sanidad y la locura? Cuando una persona puede pasar de un estado normal a otro, y era el tema de la entrevista que tenía Alicia con el médico al principio, y las preguntas que le hacían y cómo los médicos tratan de determinar si una persona está cuerda o no. Y allí cada uno tiene sus miedos, sus temores, sus creencias, y en cierta medida, como alguna vez alguien decía, todos tenemos algo de loco. Fuera de eso, la trama es buenísima. El final, como decía Pablo, también me quedó un tanto flojo. Hubiera esperado tener un desenlace más claro, de saber exactamente qué fue lo que le pasó al esposo, en realidad, si el médico vecino existía o no existía. Pero claro, esos también son las interrogantes que el autor te deja, ¿no? Y es la parte en la cual tú recuerdas el libro. Estuve por mirar toda la película en Netflix, antes que ya fue tarde y me quedé dormido, no la he terminado. Hay una diferencia entre la trama de la película y la del libro. Prefiero la del libro, es mucho más, diría, como que te mete en la historia y también te pone a pensar y a lucubrar en qué es lo que puede pasar y por qué se dan ciertas situaciones. Para mí que fue una historia bastante entretenida por los vericuetos que había de tensión, de suspenso, de estar pensando qué es lo que va a suceder después. Para mí que uno de los mejores libros que hemos tenido en el año. Sí, perdón, antes de que pasemos, digamos, a la siguiente intervención, para usted, Juan, ¿ella era una investigadora o era una demente? Ese punto justamente era el que me tenía a mí intrigado, porque tenía una claridad
en el momento en el que sucede el caso del asesinato y logra descubrir todo, entonces te lanza más hacia el lado de, sí está pasando algo real aquí. Después al final, cuando se defiende ante los médicos que estaban por dejarla libre y ahí la última intervención de la otra detective, es cuando me pongo a dudar todavía si ella estaba en realidad cuerda o incluso su entorno, el entorno familiar y profesional, la llevó a un desvío mental. Entonces, el punto ese de decidir si es que era realmente una persona cuerda o loca me quedó todavía. Al final del libro no lo descubrí totalmente. Claro, me quedó la duda. Sí, 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 sí. Querido Luis Emilio, continúa con la siguiente parte de la conducción de la reunión. Muchas gracias. Ya, gracias, Lenín. Bueno, ¿qué se puede decir desde el ámbito de la psicología? Es interesante, es curioso, porque podemos ponernos desde el lado de la psicología, la psiquiatría, desde la posición de la salud. O sea, yo, como conocedor de la ciencia y el arte, a mí no me va a pasar nada, pongo una barrera, yo soy sano, nunca va a suceder. A los demás sí, y yo no. Pero como seres humanos, ¿qué tan capaces somos de poder soportar, de llevar todo este tipo de cosas, ¿no? Del día a día. No es cuestión de estar 18 días como el autor o tener una familiar de pronto. No, estar en constante presencia y contacto con las personas. Y ya estamos viendo que cada uno de los profesionales en los que nos muestra el autor, cada uno tenía una personalidad y una manera de conectarse con las personas, ¿no? El doctor César Arellano o Montserrat, por ejemplo, se nota esa humanidad con los pacientes. Se menciona una cosa importante, un tema importante que para la época del libro, el 79, puede haber estado en vigencia o ya ir perdiendo vigencia, pero fue el tema de la antipsiquiatría, que en los años 60, finales de los 60, fue un boom, sobre todo en Inglaterra. Yo puedo poner luego en el chat del club una referencia de un libro muy, muy interesante que relata precisamente la vivencia de una persona en esta comunidad y su vinculación, su contacto, su convivencia con los profesionales que estaban dentro de una comunidad antipsiquiátrica. O sea, es la idea de irse totalmente al otro extremo contra lo que es el tratamiento, tener a las personas ingresadas, la medicación, etc. Entonces, puede ser una respuesta a una reacción. Ahora, en cuanto a ese límite, esa línea delgada entre lo cuerdo y lo no cuerdo, entre qué le puede pasar a una persona y qué no puede pasarle a un profesional, o quién puede ser profesional, o quién está loco, quién no está loco, ¿no? Hay un punto interesante que hay que tener en cuenta, que los diferentes profesionales que evaluaban a Alice con las pruebas, con los cuestionarios, con la observación clínica, no estaban de acuerdo a un 100%. Y es la persona, un extraño, un otro, que tiene que llegar. La otra investigadora, su nombre era María Luisa. Entonces, cuando esta investigadora llega y da información, ahí se puede ir cotejando, ¿no? Realmente, ¿qué pasó? Entonces, es por la investigación de ella cuando logra localizar a las empleadas de Alice, y son ellas las que nos relatan ese infierno que se vivía en el hogar.
Ahí es cuando nos damos cuenta, ¿ah? Aquí puede estar el disparador de lo que sucedió. Porque Alice nunca mencionó esas cosas. Y a través de las pruebas no se iba a obtener. Y sin embargo, ese era el elemento, se puede decir que es el desencadenante. Porque estamos en una situación compleja, perversa, porque no es la situación de celos que se podrían dar. No es una situación que sucede extramuros, o sea, fuera del hogar. No es una cosa de infidelidades fuera del hogar. Es una cosa que está sucediendo ahí con la constatación. Entonces, en Alice puede haber habido un bloqueo, una disociación, ¿verdad? Es tan doloroso que prefiero no ver. O es tan doloroso que voy a vengarme de una forma muy sutil. ¿Ya? Y empieza ahí esa trama del delirio. Porque una cosa interesante es en los delirios en la paranoia, es muy estructurados, es una historia que puede convencer a cualquiera. No son las ideas disparatadas y sin sentido de la otra patología, ¿no? En la esquizofrenia que puede hablar de cosas inentendibles o qué sé yo. Este es tan estructurado, se dan cuenta, y sin embargo, sabemos que algo no opera, algo no calza, ¿no? Eso desconcertaba a los doctores, había el convencimiento de la verdad, de la realidad por parte de Alice, pero había ese otro elemento que gracias a la investigadora lo pudimos ver. ¿Qué otra cosa puedo decirles para complementar la charla, para ver estos resquicios, estos caminos que nos pueden llevar? En qué momento nosotros tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, la necesidad de las personas que hacemos clínica de no descuidarnos de nosotros mismos. Cuando estaba en la facultad, el libro, alguien lo comentó, pero el título me despistó un poco. Yo en aquella época pensaba que el libro sería más por un tema religioso espiritual, que sería abordar el tema de la institución, pero no, en otro sentido. No era el tema del misterio del crimen, que a la vez está, se puede ver el tema del padecimiento de lo que es de la miseria. La miseria no de las personas que están ahí, sino del entorno, ¿no? O sea, es muy complejo. La descripción de la institución, digo, para tener una institución que funcione así, pero hay que pensar entonces, si no es el Estado y si no es lo privado que sostiene una institución así, ¿qué clase de institución vamos a tener? Porque hay una diferencia, ¿no? O sea, estamos viendo el trato a Alice, el trato a cierto sector de los pacientes, pero luego tenemos como un submundo, cuando la encierran a Alice como castigo, ¿no? Y está atada y está con unas celdas, con unas jaulas, y ahí Alice encuentra lo peor, lo que todo el mundo rechazaba. ¿Sí? Y eso también me hace pensar a mí en términos históricos, porque me llevó inmediatamente a asociar qué ocurrió en Alemania a partir de los años del 33, del 34. O sea, la locura ya empezó, la maldad, digamos, más que la locura. La maldad allá empezó precisamente en el 34 con el tema de la eugenesia de las personas, de los alemanes, de los ciudadanos, pero que estaban en esas condiciones de deterioro. Es el deterioro orgánico, es el deterioro por montones de causas anatómicas, fisiológicas, ¿ya? Entonces, ahí empezó. Por una concepción que tiene que ver
lo que mencionaba una de nuestras compañeras del tema de la belleza, ¿no? O sea, llegar a tener la raza perfecta, la raza bella, la raza sana, la persona sana, enérgica, robusta y bella, ¿no? Todo lo que no encaje ahí ya no es parte del gran imperio. ¿Qué hay que hacer? Entonces ahí se desarrolló el programa T4. Los llevaban a ciertos hospitales alejados, en la montaña, ¿no? Y ahí era donde eran asesinados. Ese es el término que hay que usar, ¿no? Entonces, sí, es una obra para nosotros los clínicos, para leerla cuando estamos empezando la facultad o ya como profesionales. Es una obra para todos, las personas que ajenas a lo clínico, pero que de pronto, por cuestiones de, como decía Ceci, o alegría, tenemos la vivencia, ¿no? En una persona querida y cómo nos aboca a nosotros. Sentimos lo que él siente, cómo le afecta a él y cómo nos afecta a nosotros que queremos a esta persona. Entonces, y la calidad del autor, que como menciona el doctor Vallejo Nájera, ¿no? O sea, no es solamente esta obra en la que aborda Luca de Tena todo este drama, tiene otros 2 libros que sería interesante buscarlos y leerlos. Bueno, queridos compañeros, ese era mi aporte. Gracias, Luisito. Yo justamente escuchándote, yo creo que es un libro que entra en rigor aún más en el 2021, a pesar de haber sido escrito en el 79. Con miras a que tu entorno, ¿no es cierto? Tu entorno te afecta mucho más, tu estabilidad psicológica, el entorno en el que vives, además de la genética, ¿no es cierto? Que hay estos 2 pilares fundamentales en el ser. Por un lado, la genética, por otro lado, la cultura o el entorno o el ambiente. Y aquí se ve pues como justamente, pensaba también en Guillermo Arriaga, que experimentó las cárceles para escribir, la última que leímos, de Amar el Fuego. Salvar el fuego. Salvar el fuego, exacto. Y Guillermo Arriaga tuvo esta experiencia vivencial, ¿no es cierto? Entonces, el estar en un entorno creo que definitivamente te afecta a cómo te desarrollas, y en los renglones torcidos de Dios se ve claramente cómo te va causando impacto. Entonces, yo sí me puse a pensar más aún en cómo todo lo vivido post-COVID o con el COVID, más sumándole la problemática social que tenemos, ¿no es cierto? La guerra Ucrania-Rusia, la inseguridad nacional y demás, y muchos problemas, está formando una generación de chicos que realmente la ideación suicida está permanentemente en su psiquis, porque es como lo que están viviendo, es su entorno. Entonces, así como en el manicomio se contagiaban estos episodios de frenética impulsividad, lo mismo sucede en la sociedad actual. Hay una pesadumbre común, hay una apatía común, posiblemente hay rasgos depresivos comunes. Entonces, sí, sería genial instaurar, yo creo que una lectura del ámbito psicológico permanentemente, o no permanentemente, pero sí con un real análisis con cierta frecuencia, porque nos ayuda también a reflexionar a nosotros mismos sobre la salud mental. Y eso es lo que a mí me impactó más en estas épocas sensibles, sobre todo, ¿no? Que duele más porque es lo que sucede, no hay cómo negarlo. Así que genial escucharte sobre el ámbito psicológico, psiquiátrico y su evolución también. Ahora estamos de algo mejor, pero la mente va mucho más allá. Eso, chicos. Alexei tiene la mano levantada. Sí, hola chicos, buenas noches con todos, perdón que no saludé de comienzo. Quería decir unas poquitas ideas nada más. Primero, agradecerles por el trabajo que se viene haciendo. En serio, esto de
de fomentar la lectura. Lo hace muy poquita gente y yo creo que como país, un poquito nos estamos, creo que es muy importante esta iniciativa. Ojalá haya más iniciativas de estas. Fomentar la lectura es súper importante. Si queremos mejorar como sociedad, fomentar la lectura tiene que ser una prioridad para cualquier gobierno, ¿no es cierto? Cualquiera que sea la política. Les agradezco esto. Voy a participar igual más activamente en el siguiente año, que espero que continúe la iniciativa. Bueno, eso respecto primero a mis agradecimientos por esta iniciativa suya, que en realidad me ha cambiado la vida. Ahora leo mucho más. He organizado también un pequeñito club de lectura científica. Entonces, les agradezco por eso. Segundo, con respecto a la locura, casualmente me leí también la biografía de Isaac Newton, paralelamente a este libro. Entonces, para complementar algunas ideas que han dado algunos participantes, yo también creo que hay una muy delgada línea que separa, digamos, la genialidad o la vida normal de la locura. Y creo que eso depende, no sé, de la época, de la gente que evalúa. Básicamente yo diría, ¿quién decide que alguien es loco? Es, yo digo que es como la democracia, eh, que es como la democracia, que lo decide la mayoría, ¿no es cierto? Para lo que la mayoría considera que está loco, entonces está loco. Si la mayoría dice que está bien, entonces está bien. Como el análisis que hacía Luis Emilio, ¿no es cierto? Durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora nosotros vemos la actitud de los nazis, por ejemplo, ¿no es cierto? Es una completa locura cómo ellos actuaban. Pero para nuestra sociedad, para nuestra época, ¿no es cierto? Yo creo que de forma unánime nosotros diríamos que esa gente actuaba como locos, ¿ya? Pero en ese entonces, digamos, la mayoría decía, no, en esta época eso es normal, todo eso es normal, ¿ya? Entonces, yo creo que también es importante el cómo se define la locura. Para mí no era loca la protagonista, para mí era una persona pues, que vivió una experiencia muy traumática y yo creería que esa es su forma violenta de actuar, ¿no es cierto? Tratar de envenenar a su marido. Creería que ese es el enfoque que trató de dar. Hay personas que reaccionan así, de manera, no sé, son tímidas o lo que sea, y reaccionan de esta manera pasiva, digamos, ¿no? Pero ante un evento así, traumático. Bueno, eso quería aportar con mi participación. Gracias de nuevo con todos. Gracias, Alexei, por tus palabras y qué chévere que tú también te hayas, mejor dicho, hayas iniciado un pequeño club de lectura. Sí, sí lo recuerdo y creo que ya tienes ya un tiempito también con ese y vamos ahí, personas como tú también que se animen a hacer eso. Y Vicentico, a ver, tenemos 3 manitos levantadas. Vicente, después Edison y después Melissa. Adelante, Vicente. Un ratito, disculpen, una sola pregunta a Luis. Luchito, una pregunta. ¿Qué mismo es la protagonista? ¿Qué mismo es la protagonista? No te escuché o no puse. ¿Qué mismo? Bueno, y siguiendo con lo que hicieron siguiendo lo que hicieron en la trama, ¿no? Si me pusieran a votar como votaron los profesionales que la vieron y la conocieron, ¿no? Cada uno en su papel secreto, todos le daban el alta. Cuando la nueva directora fue leyendo los papeles, ¿no? Todos decían, sí, 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 sí. Eso quiere decir, solamente me parece que había uno que discrepaba, que decía que no. Pero luego en la trama algo sucede y cambia. Pero el tema es que todos le daban por sí y eso, Pablo, es lo complejo. O sea, el tema del diagnóstico certero, seguro, al 100%, con todas las pruebas. Además, como les decía al inicio de la anterior participación mía, o sea,
el psiquiatra puede ponerse en ese plano, o sea, de la salud. Yo estoy sano, yo estoy bien, y yo soy el que determina, tengo los instrumentos, tengo el ojo, y sé, y determino, esta persona sí, esta persona no. Pero quienes estamos dentro del ámbito clínico y hemos pasado por serie de cosas y situaciones, nos ponemos a dudar, ¿no? Decimos, bueno, yo puedo decidir de esta persona, y ¿quién puede decidir por mí? Ese es un tema complejo, Pablito. Es muy complejo. Gracias, Luisito. Ahora sí, Vicentico. Listo. Bueno, les he escuchado atentamente la mayoría de intervenciones y reflexiones muy bien hechas. La mayoría de preguntas veo que de repente van dirigidas un poco a lo que es, o queremos respuesta de repente, ¿qué es lo real en esta novela? Entonces, una cosa es lo que es real, otra es lo que es la ficción dentro de la novela, ¿no? Ya hablando un poquito desde la parte clínica, ustedes deben tener en claro dentro de los personajes, para hablar de la novela y llegar a la respuesta que de repente Pablo quiere tener. Una cosa es el criterio que tiene un psiquiatra, en este caso Samuel Alvar. Otra cosa muy distinta es la que tiene ya el criterio del clínico, o sea, el jefe de los servicios clínicos, que es el doctor Arellano. Entonces, evidentemente también otro tema que es importante dentro de la novela es que también nos hace pensar a la gente que de repente trabajamos en salud sobre un tema que la novela lo aborda muy bien y que de repente tendríamos que tenerlo más claro, la famosa antipsiquiatría. Y que a través del libro ya en el año 80 ya no se la aplica, que era lo que aplicábamos antes. Electroshock, bombas de insulina, lobectomías. Entonces todo ese tema ya es la parte en el tema del doctor César Arellano, que era el clínico como tal, o el doctor Alvar. El doctor Alvar, hay mucha gente que de repente nos podía caer mal en la novela, pero al final él lo que iba era al rigor científico. Él incluso es el que intenta, como director del hospital, introducir un montón de cambios en el hospital. Ceci nos contaba sus experiencias, alegría también en su estado de ánimo, pero evidentemente la psiquiatría como tal, porque es una novela eminentemente psiquiátrica, ha evolucionado, y pienso que esta es una de las bases en las que nos da cuenta que debemos de ir modificando nuestras actitudes clínicas y obviamente a los pacientes a través del conocimiento también un poco exigirnos más a nosotros. Esa es una primera reflexión, tener claro los criterios de César Arellano versus Samuel Alvar. Es más, hay una reunión donde se dice, se enfrentan dos frentes clínicos, el uno con el otro, y lo bueno y lo malo de repente de Samuel Alvar, intentando modificar, ya no usar el término manicomio, sino sanatorio. El diagnóstico para mí, saliéndome de la novela, intentando ver qué tanto de lo que se dice es real, la paciente tiene un diagnóstico. Tiene un trastorno paranoico con predominio de delirio. Esto se da, obviamente, en una paciente vulnerable. Es decir, la paciente tenía el factor externo, la noxa, que le va a hacer que reaccione contra estas cosas. Ella por momentos tiene dos momentos de irritabilidad, desde el envenenamiento del esposo, ¿verdad? Cuando quiere envenenar, en este caso, al esposo, el señor Eliodoro Almanara, como también cuando le pega una bofetada, ¿cierto?, a Samuel Alvar. Ahí me parece también el autor nos confunde un poco cuando uno dudaba, bueno, ¿y es mismo o no? Pero evidentemente el diagnóstico para mí es claro, es una paciente con un trastorno paranoico, con alucinaciones más de tipo delirantes, ¿cierto? Y que al final, como les dije en mi intervención primaria, o sea, desaparece la noxa y el pronóstico para estos pacientes es bueno.
gracias a que obviamente tiene un equipo médico donde no solamente es la opinión del director del hospital. Fíjese que nosotros a veces seguimos en este tema de formación de acuerdo a mi maestro. El doctor Rui Pérez era más o menos, digamos, similar a Samuel. Aplican los mismos conceptos, las mismas ideas. En cambio tenemos a la chica Montserrat Castel, a César Arellano y a otros más que tienen otro tipo de escuela. Y evidentemente al final en la votación, cuando ellos dicen, todos le declaran que en ese rato está sana. Por eso era el tema que yo les decía. ¿En dónde está? Alguien preguntó la línea divisoria entre estar loco o solamente una alteración de mi salud mental. Entendiendo como trastornos de salud mental, procesos de ansiedad, de depresión. En el trastorno mental como tal, cuando hablamos de problemas esquizoides, ¿sí? Gente que ya evidentemente tiene un fondo genético y evidentemente sus alucinaciones son de otro tipo. Puede que uno esté preparado para esto. Entonces, evidentemente, en la novela, lo que nos, para mí, o sea, lo que queda y de repente para algunos, si les sirve la mía, es que es un momento de la trama en la que no era claro qué es real y qué no lo es. O sea, había cierto grado de ficción, ¿verdad? Hay un respeto total a través de cómo nos presentan, en este caso, a un sanatorio, con un montón de apodos, con un montón de cosas, y cada uno teniendo un desencadenante, ¿verdad? Entonces, el desencadenante está, por ejemplo, Ignacio Urquieta. Él lo que tenía para mí es una fobia al agua. A partir de ahí, ¿verdad? Él cada vez que tenía el agua se alteraba. Y luego nos enteramos cuál es la causa. Es decir, vean, hay una causa, hay un desencadenante en una persona vulnerable, nos hace reaccionar así. Eso nomás quería de repente resumir desde mi punto de vista ya un poco clínico, haciéndole un poco a lo que hacía el doctor César Arellano, ¿no? Gracias. Gracias, amigo Vicente. Edison y después Melissa. Adelante. Hola, buenas noches. Bueno, he estado atendiendo muy atentamente las explicaciones de los participantes que tienen más conocimiento en esta cuestión de la psicología y la parapsicología. Y es interesante pues escuchar todos esos análisis que muchas veces a los que no estamos muy dentro de esa situación, simplemente son como cosas que no nos llaman mucho la atención y tal vez son otros elementos de la novela los que nos llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, lo primero que me llamó la atención una vez que iba leyendo y desarrollando el libro era el hecho de que el autor efectivamente tuvo que haber pasado por experiencias al interior, digamos, de un manicomio llamado en ese entonces así, para poder utilizar los términos, el detalle incluso de las locaciones, los espacios. Entonces, yo eso me imaginaba primerito cómo él habrá hecho y elaborado esta novela a través de esas experiencias. Y un poquito leí la biografía de él y obviamente algo salió, pues que sí había hecho esa experiencia, ¿no? Porque si bien es un gran escritor, obviamente tenía que haber vivido esas experiencias. Eso es lo primero que me llamó la atención en el libro. Luego, del asunto de Alicia, efectivamente, a mí se me hace que sí, pues ella tenía una especie de paranoia, ¿no? Y como lo detalla el autor en el sentido de, inclusive de su alta inteligencia y preparación. Bueno, es una situación que ella tenía y era como una especie de herramienta que se defendía incluso ante el doctor que era director del centro sanitario, ¿no es cierto? Entonces, otra cosa que me llamó a mí la atención es cuando ella en la entrevista y las preguntas con el doctor clínico, el doctor Arellano, ella demuestra su alto conocimiento y cuando él le pregunta ¿qué son las artes? Y ella contesta, el arte es la ciencia de lo inútil.
Y cuando uno oye, escucha eso, dice, el arte es la ciencia de lo inútil. Entonces, realmente, a quienes un poco nos gusta el arte, nos quedamos fríos. Entonces, pero analizándolo en el fondo, ella un poquito lo abre la idea cuando dice, que tengo un poquito la nota aquí, dice, considero que el arte es tanto más sublime cuanto mayor es su inutilidad. La gastronomía, la hoy llamada alta costura y la decoración son las primeras artes creadas por nuestra especie porque representan los excesos inútiles añadidos a las necesidades primarias de comer, abrigarse y guarecerse. Considero a la arquitectura como la astronomía un añadido inútil a una necesidad primaria. Si nosotros analizamos esa situación en el fondo, es verdad, ella tenía razón en eso, efectivamente. Por ejemplo, en la gastronomía muchas veces vemos los elementos que utilizan para la cocina, para agradarnos el paladar, pero no es que necesariamente eso es lo que nos calma el hambre nos calma, el comer, la comida en sí, pero los otros son gustos al paladar, lo mismo que la música en realidad. Llamemos inicialmente un ruido, pero que luego ya pues con las notas son agradables al oído. Y en cuanto a la arquitectura, los detalles, ¿no? Por ejemplo, la arquitectura gótica, que si bien es cierto es una arquitectura que nos llama mucho la atención, sobre todo en Europa, realmente el uso de la arquitectura como uso de los espacios, pues los adornos y eso no son más que agradables a la vista. Y como ella en un momento pone el ejemplo, dice los pasamanos, ¿por qué tienen tantas adornos ahí en los pasamanos? Y obviamente un pasamano para ser funcional solo necesita hacer eso. Entonces, a mí me encantó ese análisis porque es un poquito mi área de trabajo y eso, y me gustó eso, me llamó la atención ese nivel de análisis de inteligencia, no solo en eso, porque en muchas áreas ella hizo esta situación. En cuanto a si ella estuvo o no estuvo paranoica, pienso que sí, y efectivamente, y por eso escuchaba yo el análisis de los compañeros, en el sentido de que efectivamente el trauma que le haya ocasionado pues el asunto con el esposo, hizo que ella hiciera esta situación, ¿no? Y al final desembocó en que prácticamente como concluyen que efectivamente sí estuvo enferma. Adicionalmente, para concluir, digamos, a mí me gustó el libro, me enganchó de una, y paralelamente sabía que estaba la película rodando, pero le vi la película al finalizar el libro, y efectivamente casi que siempre sale la conclusión de que la película no es tanto como el libro realmente es el que nos lleva al detalle, nos lleva a fondo, y la película en realidad me quedó debiendo muy poco, es más, hay cositas que se omiten y nos dejan fuera de lo que realmente contiene el libro. Por tanto, puedo decir que me satisfizo tremendamente el haber leído el libro, me llevó a un mundo que lógicamente desconocía por lo que son estos centros de salud, ¿no es cierto? Y lo que pasa al interior, muchas cosas que desconocemos y sabemos o no sabemos más bien lo que pasa ahí dentro. Por lo tanto, yo me siento muy contento con el libro y de escucharles pues a los compañeros que están más al tanto de esta situación. Eso nada más. Eso es lo que quería acotar. Gracias, Diego. Genial, muchas gracias, Edison. Y a ver, Melissa, adelante antes de ya dar una conclusión. Muchas gracias, queridos amigos. Quería desarrollar dos ideas. La una, el hecho de que el autor ha conseguido lo que seguramente era su propósito. Que la gente se entere de la existencia de las enfermedades mentales, de que existen esos desvíos de la conducta que aparentemente no parece que fueran a hacer mucho daño, pero que en el transcurso de la vida se vuelven las personas totalmente discapacitadas para sobrevivir por sí solas. Y que es importantísimo que los estados, los estados nacionales, ¿no? Sean europeos, sean americanos, le pongan atención a esta situación y se brinde la atención necesaria a las personas que padecen estas enfermedades
y que sea una atención gratuita, con todos los recursos necesarios, es decir, atiendan primero la formación de los futuros profesionales y luego se proporcione el trabajo necesario para que esos profesionales puedan ejercer dignamente su profesión y curar a estas personas, porque hemos visto en el libro que es posible curar, dejar de ser dementes para pasar a ser personas que pueden desenvolverse en su vida. Y la otra idea es que siempre hemos oído que las personas somos especialmente hormonas, pero también somos neuronas, ¿no? No sabemos en qué momento las neuronas van a superar a las hormonas, que creo que casi siempre son las hormonas las que ganan la batalla, ¿no? Y en el libro se dice al final ya del libro una reflexión de la protagonista que dice: las leyes que rigen las emociones nada tienen que ver con la sutileza de las ideas. Las ideas pueden ser excelentes, pueden ser sobresalientes y pueden ser muy acertadas, pero si la persona que está pensando aquello, pretendiendo aplicar, si es que en el caso de ser gobernante o de ser un maestro, por ejemplo, se deja llevar más por las emociones, aquellas ideas no se van a concretar en la realidad. Y entonces ahí es donde viene la sutileza entre la locura y la cordura, porque siempre hemos visto a personas aparentemente muy cuerdas tomar decisiones totalmente desenfocadas, y eso lo han hecho los gobernantes, y los que hemos sufrido las consecuencias somos el pueblo llano. Entonces yo creo que el escritor Torcuato de Luca logró el objetivo que él habrá tenido de sacar a la luz estas enfermedades que existen y la necesidad de que volvamos nuestros ojos a ella y exijamos a los estados que atiendan esta situación que, como ya lo dijo Alegría Crespo, más tarde van a ser las razones principales de la muerte. Muchas gracias, amigos queridos. Genial, Nelisa. Muchísimas gracias por tu intervención. Y a ver, antes de la conclusión, voy a leer brevemente los mensajitos que tenemos aquí. Decía de Vicente, dice: la fobia es un pretexto que se ha inventado el organismo para ocultar un terror verdadero, justificado, pero que la mente se empeña en ignorar. Isabel nos dice: el hombre es el único animal que se crea necesidades que nada tienen que ver con la subsistencia del individuo y con la reproducción de la especie. Y Vicentico finalmente nos dice: los extrovertidos que echan fuera el lastre de sus emociones tienen menos riesgos de enloquecer que los introvertidos. Los locos son como los niños, no puedes convencerlos con razones porque al carecer de corazón son incapaces de razonar. Bueno, mis amigos, a ver, para concluir, esta es una pregunta facilita y en la que todos pueden participar con sus camaritas prendidas, si es que es posible, los que puedan prender sus cámaras. Vamos a suponer que nosotros somos ese consejo médico. Vamos a poner el pulgarcito arriba frente a la cámara, o si es que no tienen cámara con reacción. ¿Quién hubiera votado por darle el alta a Alice? A ver, ya de acuerdo con todo lo que hemos dicho, ¿quién hubiera votado por darle el alta? Ya, muy bien. Entonces los que no, entonces asumo que no le hubieran dado el alta. Y chévere. Eso es lo interesante, lo bonito de esta conversación. Nosotros dimos nuestros puntos de vista y creo que al final sacamos nuestras conclusiones. No sé si es que alguien del equipo, Lenny, tal vez Luisito, alguien quisiera dar una conclusión final para poder detener la grabación y darles como que un mensaje final sobre el plan 2023. Tal vez quisieran dar alguna... Y tomar la foto, por favor. Ah, claro, sí, eso también. Solo que es para detener la grabación nada más. Ajá, tal vez Alegría, Lenin o alguien, si no para detener la grabación.
Bueno, yo creo que como ha sido un recorrido, pensaba en los libros que hemos leído este año y nos han evocado un montón de emociones, de reflexiones sobre la historia, sobre la psicología, sobre los derechos de la mujer, temas filosóficos, epistemológicos, y es lo delicioso de la lectura. Justamente a nombre del Club del Libro grabé un mensaje de Navidad y pensaba qué decir, y creo que lo más bonito es generar memorias, es generar momentos como a manera de regalo de vida, y la lectura nos lleva a eso. Entonces, nuevamente digamos, reafirmo en que la lectura es la mejor manera actualmente de calmar la mente y de alguna manera, por un lado, aplacar los problemas que tenemos, de darnos espacios de pausa. Para el cerebro es súper nutritivo no estar con el celular, sino lo ideal, digamos, con el libro físico. O hay muchos chicos que sí leen en digital, está muy bien. A lo que voy es la lectura, creo que más que nunca nos aleja de problemas psicológicos, de problemas de ansiedad probablemente, que se ve latentemente. Y ha sido un recorrido delicioso este año 2022 en el Club del Libro 20, finalizando con Los renglones torcidos de Dios, que sin duda, digamos, es impactante, nos deja un sabor de boca de muchísima reflexión y sobre todo de nuestra propia salud mental, de cómo estamos los nuestros, ¿no es cierto? Y tenemos justamente preparado para el 2023 un plan de lectura que lo hemos elaborado con Lenin, Ceci, Dieguito, con Luis, para poder seguir en este camino que nos apega a los hábitos sanos de la vida. Así que qué lindo verles, qué lindo tenerles. De verdad, antes de que Dieguito cierre con el plan, no les mencioné que espero que hayan tenido una hermosa Navidad y que el cierre de año sea fantástico, que lo cerremos con gratitud a pesar de cualquier inconveniente, problema, desilusión, tristeza que hayamos tenido, para recibir el 2023 con mucha esperanza, con muchas ganas de que todo vaya bien. Así que nada, les abrazo fraternalmente, les tengo un montón de respeto, de cariño y sigamos leyendo que nos hace bien. Eso, Dieguito.